a todos los asistentes a la jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Les presentamos nuestro cordial saludo de bienvenida, porque hoy vamos a continuar, como lo anunciaba la ingeniera Rosita en la introducción, haciendo otro ejercicio académico de reflexión acerca de lo que deben conocer los nuevos dirigentes políticos en el tema de una herramienta fundamental en el desarrollo de la humanidad y en el desarrollo de todas las actividades, y que es el futuro del planeta. Entonces, el primer mensaje que damos hoy es que sí o sí, quien esté inmerso en la actividad política, quien esté participando en actividades de servicio a la comunidad o de representación de la comunidad o eventos democráticos electorales o ejerciendo el gobierno por medio del sistema ideal que es la gobernanza, tiene que entender para qué es la inteligencia artificial y sobre todo dos aspectos en los cuales vamos a resarcir muchísimo hoy, que son el aspecto moral y el aspecto ético. Entonces partamos de ese principio. Esto ya no es una ventaja de ricos o de estados ricos y de estados pobres o de sociedades con recursos o de sociedades sin recursos. Es una realidad que cada vez va a ser más fuerte, cada vez va más sorprendente, porque igual que en todas las etapas de la historia del ser humano, la tecnología es la que ha jalonado a la política y no la política a la tecnología como debería ser. En China es donde pretenden hacerlo por medio del Partido Comunista y a la fuerza y con la presión. Pero en el mundo libre, en Occidente, donde estamos nosotros, es la tecnología la que va forzando los cambios, porque es tan grande el reto y la iniciativa de quienes manejan la tecnología, que lo vemos a diario cómo nos transforma. Entonces, si quienes manejan, quienes dirigen, quienes orientan las comunidades están alejados de eso, pues viviremos en el mismo esquema de corrupción, ineficiencia y mediocridad. Entonces, para entrar en materia, vamos a señalar algunos aspectos. Primero, ¿qué es esa vaina de caldereta? Dicen los costeños. ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Entonces vamos a tomar tres definiciones. Una de la primera de la compañía IBM, que es una de las compañías más poderosas en tecnología, en cibernética, en sistemas, en computadores, en software, en hardware. Es una empresa que tiene muchos años y que ha sido bandera en el mundo en muchas actividades. Y ella la define muy sencillamente como una herramienta que aprovecha las computadoras y las máquinas electrónicas para imitar las capacidades de resolución de problemas y la toma de decisiones de la mente humana. Miren ustedes que ahí hay un verbo, quizás el más importante de toda esa frase, porque hay varios verbos, ¿no? Está aprovechar, está imitar, está tomar decisión, tomar, o sea, decidir, resolución, o sea, resolver. Entonces vemos que hay varios verbos, pero hay uno que se destaca entre todos y que es el más importante porque es el que nos da la claridad de qué es la inteligencia artificial, y es que es imitar a la mente humana. Lo que pasa es que todos sabemos que la memoria de la mente humana es frágil. Sabemos que así seamos testigos presenciales de un hecho, lo captamos de una manera y otra persona que está viendo lo mismo lo puede captar de otra. En cambio, la inteligencia artificial, si hace un acopio de información de varias veces que la persona ha tomado las decisiones, le saca un concepto, más no un comportamiento, porque el comportamiento es individual y en el momento. La inteligencia humana tiende a establecer patrones, parámetros. Es científica, de la inteligencia artificial. Entonces vemos que en primera medida nos queda claro, la IBM nos dice es imitación a la capacidad de tomar decisiones de la mente humana. Otra empresa que llama net.com dice que la inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan
los procesos de inteligencia humana mediante la creación y aplicación de algoritmos creados en el entorno dinámico de la computación. Entonces vemos que también ellos acuden al verbo imitar. Le agrega porque IBM dice que lo hacen las computadoras y las máquinas. Y esta empresa le agrega algo importante: algoritmos creados en un entorno dinámico de computación. ¿Por qué? Porque quien creó los algoritmos fue el ser humano. Recordemos por allá en la época de los años 60 y 70, cuando estudiaba con la famosa tabla de algoritmos, y eso era hasta un problema para que el educador, el docente, se la dejara sacar al estudiante para que contestara. Pretendía que la supiera de memoria. Hoy este entorno de computación lo que permite es que el estudiante tenga, o el ser humano tenga la herramienta ahí, el algoritmo listo, no tiene por qué sabérselo de memoria. Lo que tiene que es saberlo aplicar porque está en la máquina. Entonces vemos que aquí nos da una amplitud más acerca de lo que dice la IBM. Y lo resume, o bien dicho de una manera más sencilla, consiste en intentar, oigan ese verbo, intentar que los ordenadores, o sea, los computadores, piensen y actúen como humanos. Entonces son dos entidades de altísimo nivel que dan un concepto, o dan conceptos muy válidos, y hablan siempre de imitar o intentar imitar. Porque es que la están satanizando, la inteligencia artificial, la están presentando como el diablo con cachos y con cola, que va a acabar con la humanidad y que va a enredar todos los procesos de interacción. Y no, porque el ser humano siempre es el que va a tener la decisión de si construye la máquina o no. Si al equipo que hace la inteligencia humana, la inteligencia artificial, se le daña el chip, no va a aparecer un robot que toma la decisión de construir otro chip o de ir y comprarlo, aunque puede dar la instrucción, pero se necesita siempre un proceso humano. Bueno, y entonces dice aquí que para conseguir que se imite o que se intente imitar, que los ordenadores piensen, se manejan tres factores o tres componentes fundamentales. Uno, los sistemas computacionales, o sea, la estructura completa, no solo el computador, el ordenador individual, sino todo el esquema, ¿no?, de Internet o de intranet que se esté manejando. Lo segundo, que haya datos y gestión de los mismos. La inteligencia humana, señores, señoras, no funciona sin datos. O sea, alguien tiene que estar alimentando. La máquina puede procesarlos y con base en unos comportamientos que va formando, que va determinando, estructurando algoritmos, va generando nuevas dinámicas, pero tiene que haber siempre un sistema de quien le esté alimentando. Ustedes dirían, pero es fácil, otro robot puede ir alimentando. Sí, pero a ese otro robot, ¿quién lo alimenta? En algún momento tiene que aparecer un ser humano que es el que le da la información. De resto, no lo va a tomar por ósmosis ni por... Entonces, todavía estamos lejos. Y lo otro es que ya forme algoritmos. Nos enseñaron desde la secundaria que un algoritmo es una base de ciencia, porque es la construcción de un patrón, si es en el ser humano, en conducta, de comportamientos de una sumatoria y una sumatoria, hasta que esa sumatoria coincide en tantos puntos que da una conclusión, dijéramos, que se toma como base científica. Ahora, en las matemáticas, pues es más sencillo de entender porque nos sale como más práctico de verlo, es que la suma de los números primos de tanto estudiar la da otra cosa y se formó un teorema, y con ese teorema se formó una hipótesis, ya existe y está demostrada científicamente. En la física, cuando estudiábamos secundaria, nos decían lo mismo. El señor Newton hizo unos estudios y demostró que la gravedad tenía tales comportamientos, y luego vino el señor Einstein y mejoró, y ahora hay otros que tienen otras cosas, pero siempre con una base en unos algoritmos, en unos comportamientos que va generando las fórmulas. Entonces, eso es lo que se trata de que la inteligencia artificial pretende tener, que debe existir la infraestructura. En segunda medida, que haya los datos permanentes para que esos datos terminen construidos en algoritmos. Y luego, pues ya es aplicarla de manera mucho más práctica. ¿Por qué? Porque antes los algoritmos se aplicaban
en la construcción, por ejemplo, en la ingeniería. Un problema que tenía un ingeniero para calcular cuánto tiempo debía quedar las barras de acero en el horno para que tuvieran la resistencia que se necesitaba de ese material. Entonces consultaba los algoritmos, sacaba la fórmula y con los cálculos de material decía 2 horas, 8 horas, no sé. Después ya vino a hacer con las tarjetas de huecos que se metían y las demás máquinas daban el tiempo. Y ahora es con un computador allá sentado. Y ahora va a la inteligencia artificial, mucho más avanzado, es que se lo entregan a un robot. Y como el robot ya tiene toda la información, entonces únicamente se le pide al robot que hay que fabricar 40 rieles de tanto por tanto, y entonces el robot se encarga de todo el proceso y automatiza. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender o estoy enredando más. Bueno, con base en estos dos conceptos, en Wikipedia, que es un portal que reúne información y que se puede mejorar, tiene definido ahora que la inteligencia artificial es un contexto de las ciencias de la computación. Es una disciplina. ¿Y por qué es una disciplina? Porque articula varias ciencias, no solo la computación, sino ya está metida con el comportamiento humano, está metida con la historia, está metida con la geografía. Entonces, se articulan muchas ciencias, depende para lo que se utilice. Y es un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales. Las intelectuales son creatividad, las cognitivas son de conocimiento, expresadas por sistemas informáticos, o sea, expresadas por conclusiones científicas de la computación. Y insiste aquí, combinación de algoritmos. Entonces, pues esto es una definición muy compleja para ponernos aquí a divagar en ella, pero simplemente lo que queremos decir es que hay un contexto matemático y la matemática es la que rige la humanidad, así a los abogados no les guste, pero la matemática es la que rige el comportamiento de todo lo que se mueve en el planeta, lo mismo la física y la química. Pero, ¿qué más resaltan? Que el que más le dio auge a eso fue este caballero, que comenzó a imaginar cosas para que las máquinas produjeran y reemplazaran actividades humanas. Y una de las que la seña de lo que él hizo, del señor Turing, que lo llamaban, perdón, la prueba de Turing del señor John McCarthy, es que de tanto insistir, él logró que la máquina hiciera esta acuarela de él, para demostrar que una máquina podía hacer lo que podía hacer un pintor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que un sistema de computación bien manejado puede llegar a producir cosas tan sorprendentes como esta de reemplazar al hombre en el arte. Y ahora vamos a ver un par de videos cortos y nos damos cuenta que todavía falta mucho para llegar a esa perfección, pero que ese esquema de estar alimentando la máquina puede producir allá. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la política? Pues vamos a ver que es mucho y es parte de la reflexión que vamos a hacer hoy. Entonces pasemos ahora sí a ver algo muy importante es sobre los aspectos en los cuales está más adelantada en este momento. No es que no hay en otros, sino en cuales está más adelantada la inteligencia artificial. Entonces, en la educación, en lo que es aprendizaje y percepción, se le está incluyendo mucho. Entonces ahí viene la primera preocupación para los dirigentes políticos. Seguimos pensando en que la educación para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros universitarios, nuestros posgraduados y nuestros doctorandos siga siendo con tiza, papel, tablero, o ya tenemos que pensar es que cada día estos jóvenes tienen que estar mucho más cerca a las tecnologías y que lo que hay es que incrementar unas competencias como las matemáticas, como el lenguaje, como la historia, para que estos jóvenes se orienten y se enfoquen sus mentes hacia la utilización óptima de la inteligencia artificial. Entonces vemos que los retos para quien quiera participar en política, en buena política, son muy grandes.
porque lo ven aquí ustedes, no lo estoy diciendo yo, lo ven que es lo que está diciendo la ciencia, está en el aprendizaje como elemento básico de la inteligencia artificial. Y quiere decir eso, que una educación moderna que no funcione alrededor de la inteligencia artificial y que se dedique a despotricar de ella o que la deje al lado, pues ahí sí es cierto que nos quedamos, si con la época de la industrialización de los motores y las máquinas y el vapor y luego ya el diésel y la energía solar y eso, nos quedamos atrás. ¿Cómo será si no nos metemos en este tema de la inteligencia artificial? Pues ahí sí es cierto que no somos ni tercer mundo ni cuarto mundo y nos veremos por allá sexto mundo y más atrasados y más violentos. Entonces, esta es una preocupación grande, grande, para que se forme como una tarea. Además que como es un campo de creatividad y el joven que no tenga impulso de creatividad es un estúpido, como diría Einstein, se le facilitan las herramientas y desarrolla cosas maravillosas. Entonces, ese primer punto. El segundo punto es que está muy desarrollada en el reconocimiento de voz. Ya existen programas que son hasta gratis en Internet, donde hacen unas cosas increíbles que hace unos años parecían imposibles, ¿no? Antes era con los estenógrafos, el jefe dictándole a la secretaria de una oficina a la otra. Después ya se pasó al, al, a las grabadoras que le grababa o le dejaba el video cuando ya mejoró las cosas. Y ahora simplemente se puede hasta grabar la voz, un discurso de una persona que más o menos asimile una buena cantidad de palabras y se le entrega el texto a la máquina y la máquina lo procesa y puede convertir el discurso en audio o viceversa de audio a, a texto con una fidelidad casi del 100%. Y ustedes saben, ya Google, por ejemplo, usted le habla en inglés, le da su discurso en inglés, se lo copia todo, Google lo graba, y usted le dice, quiero traducirlo en texto, a tailandés, y en cuestión de fracciones de segundo, el texto le aparece en la pantalla, cuando antes había que pagarle a una persona, contratarla. Entonces, sí es cierto que está afectando el empleo, obviamente afecta, pero los cambios son impresionantes. Entonces, si un dirigente político no tiene claro eso, si está pensando únicamente en ir a vivir del cargo allá o hablar de la verdadera derecha, pues está completamente desfasado. Porque es que son cosas que son elementos que están a las manos y que los niños cada día van accediendo a ellos, ni siquiera porque les enseñen, por curiosidad llegan allá, porque algún amigo lo hace, entonces ya viene la competencia entre ellos. Ustedes han visto la posibilidad que tiene uno de hacer, por ejemplo, videos hoy en día con audio, con luces, con oscuridades, con efectos de postproducción, que antes eso costaba un dineral. Había empresas dedicadas únicamente a la postproducción. Y hoy en día usted en un computador con un programa que le vale $200 al año le puede hacer postproducción de muy buena calidad. Claro, si ya le quiere poner una cosa de muchísima más calidad, pues ya son programas de miles de dólares y personas especializadas, pero se pueden hacer unos videos caseros de altísima calidad. Entonces todo eso es producto de la inteligencia artificial. Y el tema es que esas empresas están recogiendo permanentemente esa información. O sea, todo lo que uno haga en Google, bueno o malo, lo está recogiendo Google para determinar los patrones de comportamiento y sacar los algoritmos tanto individuales como colectivos, y ese es el riesgo de lo ético y lo moral. Pero ¿en qué otro campo están metidos? En los teoremas matemáticos. Hoy los ingenieros, los arquitectos, los matemáticos tienen todo a disposición y sobre todo el trabajo de lo que se llama la programación eh, para formar programas y trabajos de Internet. Están todo eso en unos pequeños lenguajes que lo manejan solamente ellos, pero que a punta de números y lenguajes hacen unas cosas maravillosas que se queda uno aterrado. Por ejemplo, quien maneje una página web con HTML, eso es un poco de signos
pero manejándolos bien, que el computador le da toda la ayuda. Usted escribe todos los textos ahí y cuando le dice enter, inmediatamente le aparece el texto con las fotos. Eso antes era imposible, ¿no? Pero es apenas un abrebocas de lo que viene, de lo que viene. Entonces, en lo de la matemática, perfecto. Ahora, en la poesía, resulta que aún hay programas ya muchísimos que se le colocan las poesías hasta con la voz del poeta, ¿no? Y usted le puede dar ya a la máquina la idea que ya ha procesado una cantidad de algoritmos y le da un montón de palabras y la máquina le produce un poema de altísima calidad. Entonces está muy de moda, sobre todo en esos círculos literarios, manejar eso, y los poetas están vendiendo sus poemas, vendiendo su creatividad de esa manera, como las canciones. Pero hay algo mucho más atractivo, que es el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, ya hay hospitales, como lo hemos visto en Israel, que hacen unos estudios increíbles de colocarle miembros a las personas que los han perdido, los brazos, las piernas, están ya avanzando en el ojo que supera la ceguera, en el oído que supera la sordera, en la reconstrucción de todo el sistema gástrico, con un sistema plástico completamente asimilable al cuerpo humano. Cosas que parecen como de ciencia ficción se están haciendo, y todo eso es gracias a estudios de inteligencia artificial que le van sumando y le van sumando. Entonces, al recibir toda esa información, que como dice aquí, la sintetiza y automatiza las tareas, pues la humanidad tiende a ser mejor. El problema es la ética para manejar eso. Y la ética viene tanto del operario que lo maneja, como de la dirección política, en el buen sentido, de gobernar ese ejercicio. Ahora pasemos a este video que nos lo dice un muchacho de la BBC de Londres, que es el encargado de esa sección, y nos va a contar él cuáles son las 3 etapas de la inteligencia artificial que consideran los científicos que son. Y hasta ahora estamos entrando a la primera y ya estamos asombrados. Miremos aquí lo que él nos dice de lo que puede venir, de lo bueno y lo malo. Y luego de ese video, ustedes tomen muy bien nota, entonces vendrán las participaciones con una pregunta que va a haber al respecto, para luego pasar al segundo video y a otra pregunta. Entonces, nos fuimos. ¿Has probado ya el ChatGPT? Es muy probable que en las últimas semanas te hayan hecho esta pregunta más de una vez. Y es que este chatbot, que responde a nuestras preguntas usando inteligencia artificial, se ha convertido en la aplicación de Internet con el crecimiento más rápido de la historia. 100 millones de usuarios activos en apenas 2 meses desde su lanzamiento a finales de 2022. Su masiva popularidad ha despertado el debate sobre el impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial y sobre todo cuál puede llegar a tener en el futuro. Porque los avances en este ámbito van tan rápido que ya hay inteligencias artificiales capaces de producir textos e imágenes indistinguibles del trabajo humano. Y este fenómeno también supone una revolución para los recursos humanos. Según un informe del banco de inversión Goldman Sachs de finales de marzo, la IA podría reemplazar a 1/4 de todos los empleos realizados hoy por humanos, aunque también creará más productividad y nuevos trabajos. Pero mientras las máquinas aprenden a toda velocidad, los expertos identifican 3 etapas del desarrollo de la inteligencia artificial y dicen que estamos apenas en la primera. ¿Cuáles son esas fases? De eso te hablamos en este video. La primera etapa es la que estamos viviendo actualmente y se conoce como la inteligencia artificial estrecha o ANI por sus siglas en inglés. Se llama así porque se enfoca en una sola tarea, realizando un trabajo repetitivo dentro de un rango predefinido por sus creadores y generalmente se entrena utilizando un conjunto de datos, por ejemplo, de Internet. Estos sistemas pueden igualar e incluso superar la inteligencia humana, aunque solo en esa área específica, porque no pueden realizar otras tareas. Es por eso que también se la conoce como la inteligencia artificial débil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los programas de ajedrez que usan la IA. Son capaces de derrotar incluso al campeón mundial de esa disciplina, pero no pueden hacer nada más. Los sistemas de inteligencia artificial estrecha están presentes en nuestra vida mucho más de lo que te puedas imaginar. Por ejemplo, los smartphones están llenos de aplicaciones que usan esta tecnología.
desde los mapas que llevan GPS para ubicarte o los programas de música y videos que conocen tus gustos y te hacen recomendaciones. También los asistentes virtuales como Siri y Alexa o hasta el propio buscador de Google con el que quizás has encontrado este video. Los sistemas ANI también aparecen en la manufactura de muchos productos en el mundo financiero e incluso en algunos hospitales para realizar diagnósticos. Incluso sistemas más sofisticados como los vehículos autónomos o el popular ChatGPT del que hemos hablado antes son formas de ANI, ya que no pueden operar fuera del rango predefinido por sus programadores y no pueden tomar decisiones por su cuenta. Pero algunos expertos creen que los sistemas como ChatGPT, que están programados para aprender automáticamente, podrían pasar a la siguiente etapa. Esta segunda categoría se conoce como Inteligencia Artificial General o AGI por sus siglas en inglés. Se alcanza cuando una máquina logra adquirir las capacidades cognitivas de un ser humano, es decir, cuando es capaz de llevar a cabo cualquier tarea intelectual que realiza una persona. Por eso, si la primera etapa se conocía como la IA débil, esta segunda es la IA fuerte, y algunos expertos creen que estamos ya al borde de llegar a esta etapa. Por eso, en marzo de 2023, más de 1000 expertos en tecnología pidieron en una carta a las empresas de inteligencia artificial que dejaran de entrenar durante al menos 6 meses a aquellos programas más poderosos que la versión más reciente de ChatGPT. Entre estos expertos estaban el cofundador de Apple, Steve Wozniak, o el dueño de Tesla, SpaceX o Twitter, Elon Musk. Para ellos, los sistemas de IA que compiten con la inteligencia humana podrían plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad y piden que los gobiernos pongan regulaciones. Una idea que defendió el propio director general de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ante el Congreso de Estados Unidos. OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence has the potential to improve nearly every aspect of our lives, but also that it creates serious risks we have to work together to manage. Pero el gran temor no es únicamente que la inteligencia artificial logre igualar a la humana, sino que vaya más allá. Los científicos informáticos creen que una vez alcancemos la segunda fase tardaremos muy poco en llegar a la tercera, la superinteligencia artificial, o ASI por sus siglas en inglés. Y como te estarás imaginando ya, en esta fase la inteligencia artificial habrá superado a la humana. Según Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford y experto en IA, la superinteligencia consiste en un intelecto que es mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. ¿Y por qué creen los expertos que pasaríamos muy rápido de la segunda a la tercera categoría? Así lo explica el experto en inteligencia artificial Carlos Ignacio Gutiérrez. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser extremadamente proactivos en cuanto a su gobernabilidad. ¿Por qué? La limitante entre los humanos es qué tan escalable es nuestra inteligencia. Para ser un ingeniero necesito estudiar muchísimo, para ser un enfermero o para ser una abogada se requiere muchísimo tiempo. El tema con la inteligencia artificial generalizada es que es escalable de inmediato. Algo que comparte Geoffrey Hinton, el llamado padrino de la inteligencia artificial. En una entrevista con la BBC aseguró que aunque las máquinas aún no son más inteligentes que nosotros, pronto podrían serlo. Por eso el debate que se abre ahora es: ¿la llegada de la superinteligencia sería beneficiosa o perjudicial para la humanidad? Hay quienes creen que podría ayudarnos a superar nuestras barreras biológicas y resolver grandes desafíos de la humanidad. Como el investigador de IA en Google, Ray Kurzweil, que llegó a predecir en 2015 que para 2030 los humanos lograremos alcanzar la inmortalidad, gracias a nanorobots que actuarán dentro de nuestro cuerpo. Pero otros consideran que es una amenaza para nuestra existencia, como el difunto físico británico Stephen Hawking, que ya advirtió sobre el peligro para la raza humana en 2014. Muchos de los expertos reconocen que la IA tiene un enorme potencial, pero consideran que el ritmo de desarrollo actual, sin regulaciones y límites claros, es preocupante. Imagínate en un futuro donde un ente tenga tanta información sobre cada persona en el planeta y sobre sus hábitos que nos podría controlar de una manera que no nos daríamos cuenta. O sea, el peor escenario no es que sean guerras en donde sean balas que sean los humanos contra los robots. El peor ejemplo es que no nos demos cuenta
estamos siendo manipulados porque estamos compartiendo un planeta con un ente que es mucho más inteligente que nosotros. Imagínate un vecino que sea mucho más inteligente y mucho más productivo y sabe hacer cosas que nunca podríamos hacer nosotros. Por eso el desafío que se plantean los expertos y que les dejamos a ustedes es qué podemos hacer ahora para evitar que en el futuro las máquinas mucho más inteligentes que nosotros tomen el control. Bueno, esperamos que nuestro vídeo te haya servido para entender bien cuál es el impacto actual de la inteligencia artificial y sobre todo cuál podría llegar a tener en el futuro. Ahora sí, déjanos en los comentarios qué te ha parecido nuestro vídeo, déjanos un like si es que te ha gustado y como siempre, si es que aún no lo has hecho, suscríbete aquí en nuestro canal en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, entonces, mi coronel Alarcón, como vimos ahí todos, el dilema sigue siendo ético y moral, porque no se sabe qué puede ocurrir en la segunda etapa ni la tercera. Entonces, con base en el anterior video, ¿cuáles aspectos considera vitales para que los nuevos dirigentes políticos orienten sus labores de gobernanza, habida cuenta que la inteligencia artificial empoderará a los gobernados para controlar a sus dirigentes? Porque es que esto es claro, en la medida que la gente va teniendo acceso a la inteligencia artificial, pues ya los dirigentes políticos no van a poder hacer lo mismo porque habrá mucha más información y mucho más acceso a toda esa data. Entonces, el dirigente político tendrá que ser más ético, tendrá que ser más alejado de la corrupción y tendrá que también utilizar esa inteligencia adecuadamente, porque de lo contrario va a generar revoluciones y violencia, como veíamos en el video la semana pasada. Entonces, mi coronel Alarcón, el turno para los que deseen hablar y los que las preguntas, para luego pasar al segundo video y a la otra pregunta. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para los que no he podido saludar en esta tarde-noche de esta cita con la academia. Seguramente lo más eficiente de la situación es que esos dirigentes nuevos políticos deben saber más, estar mejor preparados que a quienes van a gobernar. Entonces, como es nuestra costumbre, le daremos primero la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Y quien desee intervenir nuevamente puede levantar la mano o si no lo haremos de forma selectiva. Adelante, por favor, Rosita. Muchísimas gracias. Realmente, perdón, en la pregunta está muy claro el principal problema y es que los dirigentes aprendan realmente o entiendan o se esfuercen por comprender lo que es la inteligencia artificial y que no empiecen a legislar en contra con términos de ética y bioética y yo no sé qué más para detener el desarrollo de la ciencia. Porque así ha sucedido con la ingeniería genética, por ejemplo. Cada cosa que signifique mejores herramientas en términos de manejar las enfermedades, de corregir los problemas genéticos, personalmente estoy totalmente de acuerdo y me parece fabuloso que se desarrollen. Sin embargo, pienso que nuestros actuales dirigentes que ni siquiera han podido manejar conceptos fundamentales de lo que es la economía, de lo que es la política, de lo que es lo social, ni siquiera han podido manejar bien eso, difícilmente van a poder manejar cosas científicas como la inteligencia artificial. Entonces, confío en que los niños y los jóvenes que estén más preocupados por estos aspectos logren de alguna manera, porque eso no está incurso en los currículos educativos, ni siquiera los universitarios todavía, a menos que sean de ingenierías o de especialidades. Confío en que entiendan que en la educación tenemos que ponernos al día, ir mejorando, porque los cambios que se hacen en los currículos educativos a veces toman hasta 25 años. Eso ya está establecido que es así. Y
educadores como los nuestros, FECODE, difícilmente van a querer que haya todo este tipo de cosas tan importantes que llegue a darle la vuelta por completo al sistema de manejo de la gente, y es decir, que los gobernados pasen a controlar a sus dirigentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mi coronel Puentes, adelante. Puentes, perdón. Gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, pues vital, los nuevos dirigentes políticos deben orientarlo muy bien y recibir o recargarse de toda esa información que cuando se encuentre en forma la inteligencia artificial, pues irá obviamente a recomendar y a dar algunas pautas en lo que tiene que ver en la gobernanza. La inteligencia artificial, pues, obviamente a los gobernantes les dará una luz o una herramienta de la toma de decisiones. Pero más sin embargo, pues, como bien lo dicen sus siglas, inteligencia artificial, todo depende cómo, y nos lo explicaban los videos y inicialmente mi coronel, pues habrá que alimentar esa herramienta. Si no se alimenta esa herramienta, pues va a dejar obviamente aparte su primera sigla, que es la inteligencia. Entonces habrá que estarlo alimentando constantemente. Históricamente, pues obviamente nos va a dar unos sucesos que pues los gobernantes tendrán que emplear para no caer en errores, pero también con estar a la vanguardia de esta tecnología, pues se podrán tomar las mejores decisiones. Nada más en la medicina, cómo se ha avanzado en esta situación, porque con las experiencias que han tenido los médicos, los grandes especialistas en el mundo, en diferentes cirugías, pues toda esta información se iba alimentando, porque para que los médicos en el resto del mundo pues se vayan alimentando de esta información, y la inteligencia artificial a su vez pues estará como herramienta de primera mano para poder ejecutar lo mejor de lo mejor en esa experiencia, lo mismo en la parte política. Y estoy de acuerdo con la doctora Rosita. La parte política tiene que estar a la vanguardia. Deben de estudiar, deben de aprender del manejo de estas herramientas. Pero lo increíble es que hoy en día, es penoso decirlo, pero hay personas de que entran a la política, les ponen un computador y no saben ni cómo prenderlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. ¿Me escucha, por favor? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, la inteligencia artificial es eso, una herramienta que puede ser bien utilizada o mal utilizada. Un ejemplo claro es cuando compramos en el supermercado de nuestra preferencia y damos nuestra lista de compras, estamos dando una información al supermercado de nuestros gustos y preferencias. Y después nosotros nos extrañamos cuando nos bombardean con información, ofreciéndonos los productos que nos gustan, y nos preguntamos, ¿cómo lo sabrían? Entonces, con información que nosotros mismos suministramos. En el ámbito de la política, las campañas hoy se hacen a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es el medio de mayor penetración. Yo no pienso que los dirigentes políticos se vayan a dejar tomar la vanguardia por los gobernados. Ellos siempre tendrán que llevar la delantera para poder ser dirigentes. Otro aspecto es que, aunque las ciencias de la computación pues son complicadas y no son de fácil acceso para todo el mundo,
Pero es que el buen político, el buen dirigente, no tiene que saber hacerlo, sino saber quién sabe hacerlo. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista, pues, se montarán o seguirán con los trabajos que ahora llaman las famosas bodegas, donde imparten todo tipo de información negativa o positiva y siempre van a estar influenciando a sus gobernados. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Eli Ospina. Por ahí voy por el ladito de mi sargento mayor Elías. Los que van pensando en ser dirigentes no se pueden quedar atrás. O se actualizan o los dejan. Porque ellos, con toda esa ansiedad que mantienen de ser dirigentes, no importando de que la inteligencia artificial nunca superará al ser humano, pero sí la pondrán muy alta con los conocimientos que les infunden. ¿Y quién se los infunde? Los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Tiene la palabra Jaime. Buenas noches, Jaime Congole. Jaime. Buenas noches. Eso, adelante. Buenas noches a todos. La inteligencia artificial para el gobernante es de utilidad, de muchísima utilidad, porque pues, es una herramienta de previsión en muchos sistemas, en muchos casos. En cuanto al uso, sí, o sea, por lo general el sistema no falla. Lo mecánico se rompe, pero a veces por más que uno planifique lo mejor que planifique, lo que falla es el ser humano, digo, que es imprevisible. El tema es el siguiente, las regulaciones. Digo, hoy por hoy se ve un auto chino con determinada característica y determinados chip, por decirlo así, microcomponentes. Pero resulta que esos microcomponentes se los venden o se los entregan, los planos, lo que sea, empresas, ¿cómo se le dice? Taiwanesas. Digo, y China quiere invadir Taiwán y Taiwán se está defendiendo. O sea, el sistema no falla, falla el hombre. Digo, para los gobernantes, legislar sobre la inteligencia artificial, sí, hay que legislar y regularla, porque es un uso que puede ser perjudicial, así como puede ayudar a la humanidad. Un ejemplo de ayuda son las nanovacunas. Son muy importantes en el sistema regenerativo o en el sistema de composición arterial y un montón de cosas. Digo, por ahí va el tema. Los que quieran ser administradores de algo o estar en el gobierno, sí, van a tener que ayornarse y estar muy al día en cuanto al uso de la tecnología, porque de ello también le va a depender la economía. Gracias. Gracias, Jaime. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo creo que ya a estas alturas Petro ya debe estar pensando en sobornar a la inteligencia artificial para continuar en su programa de destrucción del país. La inteligencia artificial tiene una incidencia altísima en el costo de la mano de obra y más con la reforma laboral que se piensa hacer. La inteligencia artificial tiene la ventaja de que trabaja las 24 horas, no sindicatos, no pensiones, no incapacidades, no maternidad, no horas extras, pero vamos a tener más ninis y holgazanes. A nivel mundial, sumado a la ideología de géneros y a la continuará la reducción de neonatos a nivel mundial
sumado a la ideología de géneros y a la comunidad LGTBI. Ya vemos que las porterías de los supermercados ya no hay vigilantes, hay una máquina. Igualmente, cuando uno va a pagar, también va a la máquina. Ya no hay vigilantes, sino videocámaras. Entonces, tenemos los políticos y debe pensar cuál será el futuro laboral del ser humano. Gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra el doctor José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, señor, adelante. Lo ¿Me está escuchamos copiando? Bueno, aquí no me perfectamente. figura, pero no, perfecto. Yo llegué hace unos momenticos, pero alcancé a captar pues el tema. Sí, efectivamente es muy importante que dentro de todos los programas de los liderazgos para los futuros y posibles y casi seguros gobernantes que se unan o que pasen por Fundel debe estar acompañado de todas estas informaciones de la inteligencia artificial. Hay unas dependencias del Estado que pues están supremamente actualizadas en ese caso, como lo vemos muy bien en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Impuestos y demás. Es una barbaridad lo que esas entidades manejan ese tema, la inteligencia artificial, todo lo que corresponde a las estadísticas, los movimientos y demás, y lo que sostienen económicamente no, sino con los que sostienen la tecnología de una buena economía, podría ser o más aceptada. Por ejemplo, vemos como vemos que en el sistema penitenciario y carcelario, pues también cuando se empezó a imponer y a emplear lo que llamaban el chip o el collar o lo que fuera, el diferente nombre que le colocaban para los que tenían esa libertad vigilada, controlada, en un momento determinado sirvió de mucho, ayudó mucho y yo creo que en ese campo allá del campo penitenciario se puede adentrarse mucho en ese tema y pues, la humanidad puede sentir una conciencia de que se va a hacer todo lo posible porque esas personas que caen en esas circunstancias sean tratadas con inteligencia artificial para efectos de que se logre su readaptación o por lo menos si no tienen esperanza de readaptación, tener su control sobre estas personas para que no le hagan más mal a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Definitivamente la actividad del ser humano no puede estar alejada de los nuevos conocimientos y herramientas que día tras día el mismo ser humano inventa, estudia, analiza, corrige, almacena información para que los rendimientos y las actividades del ser humano, y digo como el político que es el que procura el bienestar de la comunidad, no puede estar descuidado. Lo interesante es de que a la par del crecimiento de esta inteligencia artificial, no esté alejada de los asuntos y aspectos morales que rigen la conducta de las personas. Eso no se puede descuidar, debe ir en paralelo. Gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Mario Alberto Posada.
Bueno, mientras que pone el movimiento, Mario Alberto, vamos a leer alguna interpretación, aporte adicional que ha hecho Jaime con goles, en el sentido de decir, la Agenda 2030 es bien clara en cuanto a lo expresado por Elías. Es tal cual lo expresó. Y Coronel Villamarín, no tenemos más intervenciones para esta primera pregunta. Adelante, por favor. Entonces, vamos a ver ahora una parte de este video que es muy interesante, parece como de niños, pero tiene bastante información interesante. Y luego pasamos a la segunda pregunta con base en lo que vamos en el video y lo que se vio en el primero y las conclusiones que ustedes nos han presentado, porque son muy enriquecedoras. Si está viendo este documental, probablemente sea un ser humano. Hola, congénere. ¿Pero qué significa en realidad ser humano? Durante miles de años, la respuesta fue sencilla. Éramos la corona de la creación, porque solo nosotros podíamos crear arte, hablar entre nosotros, jugar al ajedrez, lanzar bombas o aspirar el piso. Pero eso se acabó. Las inteligencias artificiales y los robots nos están quitando el protagonismo. No tenemos ningún problema con que calculen mejor que nosotros. Pero, ¿qué pasaría si también se convirtieran en mejores artistas y amigos, o incluso en mejores personas? Estos somos Tekla y yo, Volker Strubing. Tekla es la inteligencia artificial y más inteligente del mundo, y procede de mi repleto sótano. Durante 30 años, mi viejo Commodore 64 permaneció allí desapercibido, calculando quién sabe qué. En algún momento debió de producirse un cortocircuito por culpa de una desventurada rata y un distorsionador cuántico fabricado por mí. Y entonces apareció ella. Calculo, luego existo. Y antes de que preguntes, no, la respuesta no es 42. Entre tanto, le he dado un hermoso cuerpo. Hola, buenos días. Hola, humano. Funciona. Tekla puede calcular, hablar, bailar, tan bien como yo. Y en caso de necesidad, destruir a la humanidad. Casi todo, menos pasar la aspiradora. Pero primero, me ayudará a explorar la relación entre humanos y robots en este documental. Los robots siempre me han fascinado. Nací en 1971 y devoré toda la ciencia ficción que caía en mis manos. Cuando de niño me preguntaban qué quería ser de mayor, respondía cosmonauta. O, si no, algo relacionado con robots. Y eso es lo que hago ahora. También mi viejo amigo Jaromir Konecny creció más o menos como yo. Sé que crecí en la Checoslovaquia socialista de los años 1960 con robots. En mi estantería, encima de mi cama, estaba la obra de teatro de Čapek sobre robots, RUR, Robots Universales de Rossum. RUR, Robots Universales de Rossum, es un drama de Karel Čapek, escrito en el año 1920, en el que se utilizó por primera vez la palabra robot. Conocí a Tobias Herre en un club de informática en 1987. Desde entonces somos amigos, y siempre que podemos tomamos una cerveza y hablamos de lo divino, lo humano y las computadoras, y sobre si realmente existe una diferencia entre estas tres cosas. Entonces lo que haré es jaque. También recuerdo a una profesora que decía que podíamos programar las computadoras como quisiéramos, pero que éstas nunca serán más listas que nosotros. Pero yo ya pensaba entonces que eso sí que era posible en ciertos ámbitos. Sabía que podía programar un juego de ajedrez contra el que perdería. Y eso ya contradecía las afirmaciones de mi profesora.
Sin embargo, un programa de ajedrez solo es un idiota especializado en una única tarea. Hola, me llamo Fabián Navarro. Soy escritor, poeta slam, programador y enseño a máquinas a escribir poesía, con lo que en algún momento me quedaré sin trabajo. La máquina de poemas de Fabián se llama Elocuentron 3000 y publica regularmente sus obras en diversas plataformas sociales. En la versión actual, que es la que más utilizo ahora, puede escribir poemas de amor, de cumpleaños, sobre la naturaleza, de Navidad, sobre aflicciones amorosas, temáticas que ya son muy conocidas. Por eso pienso que ese es un trabajo que se les puede dejar a las máquinas, porque creo que ya hay tantos textos que ¿para qué voy a hacerlo yo? En lugar de una musa, Elocuentron cuenta con un generador aleatorio. Para ello utiliza un gran número de procesos aleatorios intercalados y bases de datos con palabras que, combinadas con fragmentos de versos, conforman nuevos poemas. Lo que parece ser suficiente. Semanarios como Stern, Spiegel y otros medios calificaron su poesía como profunda. Se impresionan fácilmente, ¿verdad? Quizá deberían preguntarse qué dice de su creatividad el que mi colega pueda componer poemas con solo combinar unas palabras. ¿Se pueden considerar poemas? ¿Pueden los algoritmos y los generadores aleatorios producir arte? En las artes visuales se lleva planteando esta misma pregunta desde 1965. A la primera exposición presentada como artística, con gráficos hechos por computadora, acudieron artistas muy molestos por el hecho de que se considerase que una máquina conectada a un plotter pudiese crear arte mediante números aleatorios. Stefan Holgen es científico especializado en medios de comunicación y director del laboratorio de señales de la Universidad Humboldt de Berlín. Allí guarda tesoros que harían las delicias de cualquier nerd. Sí. Entonces surgió la pregunta, ¿en qué momento lo que producen estas máquinas puede considerarse arte si el espectador se deja implicar en un discurso artístico? No para preguntar, ¿cómo ha hecho eso la máquina?, sino, ¿qué me dice la imagen? Lo interesante es que las computadoras de entonces estaban aún lejísimos de lo que ahora se llama inteligencia artificial. La filósofa Katrin Misselhorn aborda las cuestiones éticas de la inteligencia artificial, también llamada ética del robot. Así que no es que la inteligencia artificial sea tan genial, sino que tenemos tendencia a interpretar artefactos con cierta estructura como hechos por humanos. Creamos arte mirándolo. Es como si mirando las nubes y descubriéramos en ellas criaturas míticas. No son las nubes las que son creativas, sino nosotros que las miramos. Mira, una oveja eléctrica. Todo lo que veo son unicornios. Cada uno ve su propia obra de arte. Basta con ver algo en ella que me aporte y cree un sentimiento en mí. El sentimiento que la primera obra de Tecla creó en mí es sobre todo de orgullo. Al fin y al cabo, soy algo así como su padre adoptivo. No llega a la grandiosidad de los dibujos de mi hija, pero Tecla es más joven que ella y aún tiene mucho que aprender. Lo que hoy se entiende mayoritariamente por inteligencia artificial se basa en redes neuronales artificiales y se inspira en el funcionamiento de las neuronas humanas. Pero mejor, porque es digital. Las redes neuronales también pueden entrenarse para producir imágenes de gatos, caras, cuadros o cualquier otro tipo de imagen. Pero en lugar de entender lo que es un gato, una cara o una obra de arte, buscan y generan patrones con ayuda de enormes conjuntos de datos. También hay informáticos que dicen que esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, sino que solo se trata de Big Data y estadística, tan enormes y complejos que ya no alcanzamos a entender cómo se producen los resultados. Se llame como se llame, el resultado es impresionante. El software DALL-E 2 de OpenAI crea imágenes increíblemente fascinantes, sorprendentes e incluso conmovedoras a partir de descripciones sencillas. Introduciendo la frase «los sueños» de Franz Kafka, genera esta imagen. Esta otra es el resultado de óleo de un anciano celebrando su cumpleaños solo. La interpretación que hace la IA del texto es al menos tan fascinante como las imágenes que crea, y sin embargo DALL-E 2 apenas produce variaciones de lo que ha aprendido a partir de millones de imágenes durante su entrenamiento.
Como si ustedes lo sacaran todo de la fuente sagrada de su inspiración libre de toda influencia. Se puede decir que los humanos también empleamos solo una base de datos cuando hacemos arte o cualquier cosa creativa, que estaría basada en todas nuestras experiencias vitales, en lo que hemos absorbido, y que modificamos para inventar algo nuevo. Exacto. Ustedes llaman a su base de datos inspiración o modelo. ¿De verdad creen que solo ustedes pueden crear algo totalmente nuevo? Creo que ese tiempo ya pasó. Las computadoras también pueden ser creativas, estoy convencido. En realidad, solo les negamos la creatividad cuando sabemos que lo ha hecho una computadora. Pero mientras no lo sepamos, es lo mismo que hacen los humanos. Si el arte proviene del talento, entonces esto es arte. Pero tal vez arte viene de voluntad, algo que las inteligencias artificiales no tienen. No quieren expresar nada porque no sienten nada que puedan expresar. Son herramientas. Mis hijos son para mí mejores artistas porque en sus garabatos está su asombro, su descubrimiento del mundo, su alegría al pintar. La compañía teatral Gamut Inc. utilizó una inteligencia artificial llamada GPT-3 en su obra Over the Edge Club Revisited. No para la música, que prefirieron hacer ellos mismos, sino para crear partes del guión. Vielleicht steht es auf der Kippe. Ich weiß es nicht. Passierte irgendetwas Seltsames. Entonces les das una palabra e inmediatamente te escupen una página entera de texto. Lees estos textos que de algún modo tienen sentido, y cuanto más lees llega un momento en que la frustración se apodera de ti, porque no sabes cuándo se supone que tiene que parar ni hacia dónde va. La obra habla de inteligencias artificiales de hoy y de ayer, que siguen existiendo en el sueño de una futura computadora cuántica y se plantean cuestiones filosóficas, como todos nosotros. ¿Soy realmente un software o soy un humano? Welche Antwort würden Sie geben, wenn ich diese Frage stelle? En la fase de entrenamiento, GPT-3 prácticamente leyó todo Internet y aprendió qué palabras aparecen en un texto sobre cierto tema, con qué probabilidad y en qué posición. De modo que también aquí se trata de Big Data, estadística y reconocimiento de patrones. Ich bin ein künstliches Sprachgebilde. El programa no quiere decirnos nada y no entiende nada de lo que escribe. Ich bin eine Sammlung von Einsen und Nullen. De escribir a hablar no hay mucho trecho. Hoy en día los asistentes de voz simulan bastante bien el hecho de no ser más que una colección de unos y ceros. Una computadora no tiene por qué ser inteligente, solo tiene que fingir. En eso somos bastante parecidos a los humanos. Ustedes también pretenden siempre ser inteligentes, pero mírense a sí mismos. En 2018, causó sensación una presentación de Google, en la que una inteligencia artificial llamada Duplex pedía una cita en la peluquería por teléfono. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Pocas veces un ha generado tanto entusiasmo. Acaban de oír una conversación real. Me temo que pronto llegaremos a un punto en el que ya no podremos decir con certeza si estamos hablando con un humano o con una máquina. ¿Qué hay que temer si no notan la diferencia? Alégrense de hablar con alguien. Lo problemático del asunto, en gran medida, es que los robots solo están programados para responder de forma óptima a los intereses de los usuarios. Por supuesto, también depende de los consumidores. Puede que un día la gente quizá prefiera interactuar con sistemas artificiales porque es mucho más fácil y porque tienen la capacidad de siempre saber qué hacer. No te contradicen y tampoco te hacen enojar. Y entre tanto se trata ya de algo muy sofisticado. Incluso se programan ciertas reacciones negativas, como que algunos de estos robots sociales se pongan celosos de sus amigos o algo similar, aunque solo sea para hacer la interacción más interesante para el usuario.
Es una bonita ironía, ¿verdad? Nos programan con caprichos, defectos y malas cualidades para que parezcamos más humanos. Por ejemplo, un asistente de voz antipático tendría un efecto muy diferente al de uno que siempre se comporte educadamente. O un robot que diga una cosa y luego haga otra. Sabemos por experimentos que esto tiene mucho éxito. Y eso también hace que los usuarios humanos le atribuyan mucha inteligencia a la máquina. Lo que implica un gran potencial para hacer que los robots parezcan más humanos. Y si somos lo suficientemente humanos y decimos "ujú" muchas veces, entonces podemos convertirnos en sus amigos, sus mejores amigos. Estos sistemas pueden reconocer emociones por la expresión facial o por la voz, por ejemplo, pero siempre de un modo que suele utilizarse para describir a los psicópatas, es decir, puramente cognitivo, pero sin empatía real. Pero si eso es genial, así nos cuentan sus preocupaciones en vez de agobiarse mutuamente con ellas y se reservan a sus amigos humanos para las cosas bonitas. Eso crearía un carácter capitalista extremo en todas las relaciones. Todo estaría únicamente al servicio del beneficio y el bienestar. En lugar de comunicar estas necesidades a un ser que realmente pueda entenderlas y empatizar con ellas, estas serían ignoradas por los oídos sordos de un robot. Bueno, después de toda esa catarata de información, porque el video hasta el final sigue hablando de lo moral y lo ético y hace más comparaciones que son deducibles. Claro, ustedes lo pueden buscar en YouTube y verlo en muchos más videos. Entonces, lo que nos queda claro en medio de los dos videos, de lo que ustedes dijeron, del preámbulo que hicimos y de todo ese cúmulo de conclusiones que nos va bulliendo a todos en la cabeza mirando todas estas cosas tan sorprendentes, es que la ética y lo moral están por encima. Son asuntos fundamentales para el empleo de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Entonces, viene otra pregunta. ¿Qué sugiere usted para que los nuevos dirigentes políticos orienten las labores de gobernanza y se incentive a las comunidades a ser mejores seres humanos, o eso llegará por añadidura? ¿Cuál de las dos? Que los dirigentes tienen la obligación moral y ética de orientar a la comunidad para que la gobernanza sea mucho más activa, proactiva entre ellos, utilizando la inteligencia artificial, o esa ética y esa moral van a llegar porque sí, porque ya es costumbre, porque la inteligencia nos va a suministrar tantos elementos que vamos a volvernos mejores personas por el solo hecho de tener la inteligencia artificial a la mano. Adelante, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Sí, señor. Entonces vamos de una vez con ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Mi coronel, muchas gracias. Le voy a agradecer que me deje de última esta vez, porque tengo muy claro la respuesta al respecto, pero no quiero asumir esa responsabilidad. Entonces, por favor, déjeme de última esta vez. Adelante, entonces, mi coronel Pachón. Todo es producto del ser humano. Definitivamente, lo que produzcan las máquinas ha sido alimentado, producido por el ser humano. Así como hoy en día existen algunos gobernantes que procuran cumplir de la mejor manera con sus actividades para la cual está condicionado el gobernante, que es el bien común. Así sucederá en el futuro. Si los dirigentes son de mala leche, y perdónenme la expresión, no quieren que sean controlados, pues no van a incentivar el aprendizaje ni van a suministrar los elementos para que las personas en periodo de formación tengan las capacidades, porque es una herramienta contra ellos mismos, para evitar que les hagan, como se dice hoy en día, el control político. Ese es mi concepto. Gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo digo que la inteligencia artificial es la que le programa la agenda a Petro. Por eso se queda dormido y no asiste a sus compromisos y responsabilidades. Sin hacer uso de la inteligencia artificial a través de un programa de computación, el registrador nos impuso a Petro como presidente. O sea que ellos ya van adelante de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra Eli Ospina. Pues qué dirá que nuestros dirigentes orienten sus labores para la mejor gobernanza, de que los seres humanos seamos todas las veces mejor. Yo creo que eso va llegando por la misma necesidad del ser humano, evitar ser reemplazado, que yo creo que jamás nos reemplazarán del todo. Siempre habrá un ser humano detrás de una máquina. Muchas gracias. Gracias, Juan Eli. Tiene la palabra el doctor José Ricardo Martínez. Doctor José Ricardo Martínez. Vamos entonces con Jaime Congoles. Yo pienso que realmente puede ser de utilidad para quienes quieran ser gobernantes, quienes quieran dirigir, sí, pueden ser de utilidad. Hay que ver que la inteligencia artificial, si no bien no es inteligencia artificial, hoy por hoy, y de hace ya varios tiempos, se vienen creando, ¿cómo les puede? Políticos o candidatos, que es peor todavía. Muchos políticos, como en el caso de Petro, surge del uso de la inteligencia, por así decirlo. Las redes de comunicación es un medio de inteligencia, no aplicada y aplicada, a su vez. O sea, no como inteligencia artificial, pero sí es un medio de inteligencia, es un medio de comunicación. Muchas veces se emplea la inteligencia por osmosis o por audio, solamente por audio. Digo, se empieza a crear conciencia. El tema es cómo se utiliza. Se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal. El gobernante que esté va a tener que aplicar, pero va a tener también que enseñar cuál es el fin. No sé, me parece a mí. Gracias. Gracias, Jaime. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, analizando el video, pues, uno puede deducir algunas cosas. En primera instancia, un ordenador es básicamente un procesador de información. Yo no creo que estas máquinas sean creativas porque obedecen básicamente a unos programas que les han sido previamente introducidos para su funcionamiento. O sea que estas máquinas funcionan en base a bases de datos que les han sido proporcionadas o a la utilización de algoritmos para cálculos más complejos. La ética y la moral son valores aprendidos que se pueden reforzar e incrementar con la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Pero esto no va a llegar por añadidura ni por generación espontánea. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Fuentes.
Gracias, mi coronel. Bueno, pues como lo dice en nuestra pregunta y la expresión de que un asunto o los asuntos fundamentales de la era de la inteligencia artificial es pues prácticamente los principios y valores a través de la ética y la moral. Creo que ninguna inteligencia artificial estarán alimentando con malas cosas, sino todo tiene que ser bueno. Todo debe rotar a través de cosas que mejoren y mejoren la información y al ser humano. Entonces me voy más bien por la primera pregunta. ¿Qué sugiere para que los nuevos dirigentes políticos orienten labores de gobernanza? Mi sugerencia, que a través de la inteligencia artificial con esos principios y esos valores se apliquen en esa gobernanza. A través de ese ejemplo y a través de los hechos de gobernanza, pues obviamente se va a incentivar a las comunidades para que seamos mejores. ¿A través de qué? De una excelente educación aplicada con la inteligencia artificial, porque hoy en día vemos cómo ya diferentes escuelas de primaria y de bachillerato pues tienen herramientas de tecnología para llegar a ellas y hacer investigaciones y demás. Pero es que ahí es donde está pues prácticamente la situación de que cuando se haga uso de esas herramientas a través de la gobernanza que les proporcionan estas herramientas como son computadores, tablets, pues sean bien utilizadas y no mal utilizadas con videos que no les van a alimentar en lo absolutamente para nada en sus conocimientos, en su crecimiento como su niñez, su juventud y cuando lleguen a una época adulta. Entonces me parece que si se orienta por parte de los dirigentes políticos la aplicación de una excelente gobernanza transparente que incentive verdaderamente a todas las comunidades a actuar de una forma mejor, pues vamos a lograr muchísimo. Bueno, pero estamos en un mundo tercermundista por acá en el Cono Sur. Recuperar el tejido social por las grandes catástrofes que han ocurrido a través de ese terrorismo marcado y el narcotráfico, pues obviamente ha hecho cultura, lamentablemente ha hecho cultura, pero allí es donde están los retos, que a través de esta inteligencia artificial y buenos políticos, buenos gobernantes, podamos incentivar a las comunidades a cambiar el chip. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra Osmar Ricardo Martínez. Entonces, mi doctor José Ricardo Martínez. Bueno. Rosita, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muy respetuosamente, quiero decirles que los seres humanos hemos sido muy bien orientados desde el comienzo de la creación misma. Y que obviamente todos los que amamos la historia, como dice al comienzo nuestra emisión bandera de la mañana, vemos a través de la historia que siempre ha habido una influencia de algo que podemos llamar una energía, el mal, y otra energía buena, el bien. Existe un libro cuyo nombre en español es El Esplendor, el libro del esplendor.
y que es la decodificación de la Torá, o sea, la principal obra donde podemos encontrar la mejor orientación posible para el ser humano, y es la comprensión de que somos un 1% de realidad física y un 99% de conciencia, pensamiento. Es decir, si nosotros nos preocupamos por desarrollar nuestra conciencia, pensamiento, iremos elevando cada día más nuestro principal componente, la espiritualidad. Y eso es algo que no nos han inculcado. Y volvieron casi todos los dirigentes, transformaron esos principios tan valiosos de la espiritualidad en religiones. ¿Y qué han hecho las religiones? Crear todo tipo de controversias, crear todo tipo de violencias. La mayoría de las guerras han sido por cuestiones religiosas. Así es de que pienso que si nos hubiéramos tomado la molestia de comprender, no aprender de memoria, sino comprender lo que es la gran diferencia entre el bien y el mal, seguramente hoy por hoy nos parecerían muy normales los desarrollos de la mentalidad humana, siempre orientados hacia lo bondadoso, hacia lo beneficioso para las colectividades y no egoístamente para solo una persona o un grupo de personas. En eso consiste exactamente porque lo repetimos con mucha frecuencia, de que la principal diferencia entre los computadores y los cerebros humanos es la memoria. Y cuando logremos llegar a un nivel de conciencia, pensamiento alto, nuestra memoria será altísima y no nos permitirá estar en algo distinto a lo que es bondadoso y beneficioso para la colectividad. Eso está muy claro en el libro del Esplendor, que es la decodificación de la Torá, y que ha sido entregado a la humanidad desde el comienzo de la creación prácticamente, y que se llama Kabbalah. Kabbalah quiere decir en arameo recibir la luz. Muy gentilmente, en la página web de la Fundación me han permitido escribir varios artículos al respecto. No he mirado, sinceramente, no he mirado qué cantidad de visitas tengan, pero sí les sugiero muy respetuosamente que le echemos una miradita a eso y que nos preocupemos por mirar qué es lo más importante para que cuando lleguemos siquiera al 99% de desarrollo de nuestra conciencia, pensamiento, entonces entenderemos la divinidad y entonces llegaremos a ser dioses. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosita. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. Y me falta también... Ay, se le cayó la señal a Osman. Pues mi coronel, ahí llegamos al final de las preguntas, de las respuestas, porque no tenemos más intervenciones. Bueno, mi coronel, entonces, en el día de hoy hemos hecho un ejercicio interesante, desde octubre, que es analizar la inteligencia artificial como herramienta fundamental para los nuevos políticos. Porque se supone que un dirigente político debe entender de obras comunitarias, debe entender de organización social, debe tener habilidades de comunicación interpersonal, debe ser componedor de conflictos,
debe entender la fenomenología de cada región, debe identificar los valores de su región para promoverlos, los activos que tenga estratégicos, las fortalezas y debilidades, y debe estar comprometido con que esa región sea la mejor. Eso es como un contexto general que cualquier persona le definiría a un dirigente político para esperar lo mínimo de él. Pero esta nueva herramienta lo que hace es mejorarle todas esas competencias. Como muy bien lo decía Eli Ospina, el punto no es que hacerla a un lado, no, al contrario, es tenerla al lado para que el ser humano sea siempre el que maneje todas estas herramientas y le dé toda la orientación a los proyectos políticos. Entonces luego vimos unas definiciones y nos quedó claro que es imitación o intento de imitación y que ya hay unas características que son todas tendientes a aproximarse a lo que podría ser la inteligencia humana, y pusimos el ejemplo de el señor que al final de la Segunda Guerra Mundial la promovió hasta que demostró que se podía hacer una caricatura de él en acuarela. Luego vimos que hay unos aspectos fundamentales sobre los cuales tiene más fuerza por ahora. No es que en otros no se esté desarrollando muchísimo, ¿no? En lo de los sistemas de parqueo en las ciudades, el transporte, la programación de los trenes, la programación de los aviones, la programación de los aeropuertos para las entradas y salidas, etcétera. Eso ya viene avanzando. Pero aquí resaltan algunos aspectos y le hicimos mucho énfasis en el aprendizaje, en la educación y en el diagnóstico de enfermedades, porque son dos aspectos esenciales. Luego vimos este video muy interesante de un muchacho de la BBC de Londres que nos explicó las 3 clases o las 3 etapas que tiene la inteligencia artificial. Una que es la que llaman débil todavía, la fuerte y la superinteligencia, y en cada una nos la mostró y dice que con todo lo sorprendente que hemos visto, todavía estamos en la etapa primaria de la débil. Entrando a la fuerte, el paso a la superinteligencia será muy corto, y nos dio unas ideas. Entonces, con base en las ideas, contestamos esta pregunta, siempre enfocada a que haya ética y moral, a que haya compromiso de los gobernantes en utilizar las herramientas y en buscar que sean útiles para el beneficio de la sociedad. Luego vimos otro video que parecía como un video para niños, pero realmente tiene muchísima información. Es hasta simpático verlo ahí con el robot, la charla del robot con la persona. Y volvemos a la segunda pregunta, que es en torno a la ética y la moral, ¿qué deben hacer los gobernantes para que sus comunidades sean compuestas por mejores seres humanos? Y como en todas las ciencias, tanto exactas como sociales, siempre llega a la conclusión que desde el principio de la humanidad, del principio de la organización social, con las herramientas de cada época, el ser humano ha tratado de que la dirección de los pueblos sea lo mejor posible para todos y que los fenómenos no llegan simplemente por añadidura, sino que son el producto de las ejecutorias de quienes dirigen las comunidades. Entonces, todo esto nos deja una lección grandísima en medio de muchísimas reflexiones y muchísimas inquietudes. Y la lección es que quien asuma la tarea de dirigir las comunidades tiene que tener un compromiso trascendental que a la vez trascienda, o sea, que sea trascendental para él como persona, pero que trascienda dentro de esa sociedad y que se materialice en hechos, siempre enfocado en la ética y la moral. Entonces, como siempre, los invitamos a que ustedes le digan a las demás personas que visiten nuestra página web, que consulten toda esta información que ahí queda, porque pasa como siempre, ¿no? Los libros a lo largo de la historia de la humanidad han sido como el elemento o el vehículo donde están las instrucciones, donde están las reflexiones y donde están las líneas de acción, y la apatía por leer ha hecho que no seamos una raza humana mejor. Y ahora tenemos toda esta información en el internet
y preferimos pasarnos reenviando los mensajes y los memes y despotricando de uno o del otro o perdiendo tiempo en debates insulsos cuando toda esta información la podemos encontrar, decantar y mejorar. Entonces llegamos al final para todos. Sí, sí, mi coronel. Para todos. No, ya le doy la palabra. Bueno. Para todos les deseamos una feliz noche, les agradecemos la asistencia y los invitamos a que sigan difundiendo lo que hace nuestra fundación. Que Dios nos siga bendiciendo y adelante, mi coronel, por mi lado ya cierro. Para todos, no se vayan a ir. Henry Ramírez nos ha dejado en el Facebook su aporte que dice lo siguiente. Buenas noches para todos. Sin duda, debe haber un direccionamiento con fuerte contenido ético para el uso de la inteligencia artificial. El uso de esta tecnología, sin duda, será utilizada para bien y para mal, como ha sido la historia de toda nuestra especie humana. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Entonces, a todos una feliz noche. Que Dios nos siga acompañando. Amén. Dios y patria feliz. Bueno, patria, honor, lealtad, libertad y orden. Yo voy a buscar quién es el que